Buenos días a todos. Buenos días. Sí, uno, sí. Todavía, ahora. Sí, ok. Buenos días a todos. Dios les bendiga nuevamente. Un día especial, un día donde podemos ver la bendición de Dios de diferentes formas. Si no me conocen, mi nombre es Luis y tengo el privilegio de servir como uno de los pastores aquí en Christ Fellowship. Hoy vamos a finalizar nuestra serie que hemos estado viendo por las últimas 5 semanas, que se llama El lenguaje de salvación. Hoy vamos a ver nuestro último sermón en esta serie, así que les invito por favor a que abran sus Biblias en el libro de los Romanos, donde hemos estado en las últimas 2 semanas. Vamos a seguir ahí y vamos al capítulo 4, Romanos capítulo 4. Mientras lo buscan, voy a orar. Señor, te doy gracias por tu gracia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor infinito. Gracias, Señor, porque aun cuando vemos a personas bautizándose, declarando, Señor, que han muerto al pecado y que ahora viven por ti, podemos ver ese lenguaje de salvación también escrito ahí. Te damos tantas gracias, Señor, porque hoy tenemos el privilegio también de escuchar tu voz a través de tu palabra. Te pido, Señor, que nos permitas escuchar con atención, sin distracción, y estar listos, Señor, para obedecer lo que tú nos pidas hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo todavía recuerdo ese momento. Yo tenía aproximadamente 12, 13 años, ya hace unos cuantos años de eso. Y estaba en República Dominicana. Hubo una noticia que impactó todo el país. Había mucha consternación porque el hijo de una familia muy pudiente del país había desaparecido. Todos los noticieros, todo el mundo estaba prestando atención a esto y al poco tiempo, lamentablemente, se descubrió que esta persona había perdido la vida. Y en medio de toda esa tristeza, se agregó el hecho de que la acción fue cometida por un primo de la víctima. Qué gran indignación había en ese momento por lo que acababa de ocurrir. A los pocos meses, se produjo el juicio, el tribunal contra el que había cometido ese hecho en aquel día. Este juicio, por primera vez en mi vida experimenté algo así, fue televisado en televisión nacional y se convirtió en algo que todo el país estaba paralizado. Y a esa edad fue la primera vez que yo vi un tribunal. Vi a un juez sentado, vi la seriedad que esto implicaba. Incluso en mi país los abogados se visten con todo un ropaje especial para ese momento. Lo que yo veía como ellos deliberaban, como ellos daban a entender la validez de su argumento de ambos lados delante de un juez para tratar de obtener una sentencia favorable. Y fue durante ese juicio que yo aprendí, por primera vez escuché la palabra imputado. Decían una y otra vez, los abogados acusadores decían, el imputado se encontraba en tal y tal lugar. El imputado no puede probar la historia que le ha dicho a la policía. Y esa palabra imputado se me quedó en la mente desde aquel día. En ese caso, un imputado es alguien a quien se le cargaba un delito. En ese caso se trataba de comprobar que era verdad. Y en este caso se comprobó que era verdad y fue condenado a prisión por muchos años. Pero cuando hablamos de imputación, estamos pensando en un término legal fuerte, que atemoriza, que nos pone a pensar en la idea de estar apresados, sin salida, enfrentándonos a un juicio inminente. Es como si viviéramos, cuando tú piensas en la palabra imputado, en el sentido legal, como les acabo de decir, a la defensiva. Pero hoy, en el maravilloso lenguaje de salvación que hemos estado hablando, estaremos viendo cómo un término tan intimidante como es ese de la imputación puede convertirse en un glorioso intercambio donde experimentamos una de las verdades más maravillosas. Por la gracia de Dios, a través de la fe,
podemos pasar de ser imputados y condenados y sin esperanza a poder ser imputados ahora no con cargos en nuestra contra, sino con la rectitud de Cristo y ser aceptos delante de Dios. Terminaremos esta serie hoy meditando en esta gran verdad de la imputación, en este glorioso intercambio, y estaremos sumergidos en la incapacidad y al mismo tiempo en la gracia de Dios. ¿Listos? Imputación. Romanos 4, verso 1. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Hasta este punto, en la carta de Pablo a los romanos, él ha venido consistentemente desarrollando la idea de que el ser humano, ya sea judío, gentil, guatemalteco, salvadoreño, mexicano o dominicano, ha rechazado de forma categórica al Creador para seguir las cosas creadas, para seguir sus pasiones, para seguir sus deseos, con una naturaleza pecaminosa que fue imputada, fue transferida por el pecado de Adán como representante de toda la humanidad. No es como el caso del juicio que les contaba, donde el imputado todavía era un presunto culpable, ¿verdad? Todavía no se había demostrado. Pero aquí se demuestra que hay una culpabilidad que es transferida al ser humano a través de ese pecado de Adán. En Génesis 2, parte de lo que el Señor le dice luego del pecado, le dice: maldita será la tierra por tu causa. También le dice: polvo eres y al polvo volverás. En un momento dice: el Señor los echó del huerto del Edén. En Romanos 3:23 Pablo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la pregunta es entonces, ¿cómo puede un pecador condenado tener algún chance de restablecer una relación ante un Dios que es justo y santo? Y es ahí donde meditamos primero en esa dolorosa incapacidad. En esa dolorosa incapacidad de lograr este restablecimiento de esta relación que ha sido rota. Y quizás tú tienes años o mucho tiempo haciéndote esta pregunta: ¿habrá algo dentro de mí? ¿Habrá alguna acción que yo pueda hacer que pueda revertir esta situación que ha traído la imputación del pecado en mi vida? ¿Te has preguntado tú eso en algún momento? Y entonces, en un clásico estilo de Pablo, él ahora pone esa pregunta con un ejemplo que era sumamente válido y relevante para ellos, para esa audiencia judía. Él trae el ejemplo de Abraham. Quizás lo han oído y lo han leído en el libro de Génesis también. Y él les pregunta en ese verso 1, ¿qué halló o qué descubrió Abraham respecto a esta idea de si nosotros podemos ser declarados justos a través de nuestras obras? ¿Es posible ser declarado justo por obras, por mis propias obras, por mis propias acciones? Recordemos un poco antes de responder esa pregunta. Abraham estaba en la tierra de Harán, tenía 75 años. Y de repente el Señor le dice: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra de Canaán. Y en Génesis 12 le dice: porque haré de ti una nación grande, como las estrellas que no podrán ser contadas, como la arena del mar. Parecería ilógico que a un hombre de 75 años el Señor le diga: de tu descendencia haré una nación grande. Todas las familias serán benditas en tu descendencia. Abraham incluso se le cambió el nombre de Abraham a Abraham, padre de naciones. Fue entonces Abraham ese primer patriarca de la nación judía. Y para muchos de ellos, si ustedes leen escritos extra bíblicos, los judíos quizás consideraban a Abraham como el ejemplo perfecto de lo que podía ser una salvación en base a obras. En algunos de esos escritos decían: Abraham era perfecto. ¿Oigan cómo lo llamaban? Abraham era perfecto en todas sus obras con el Señor y fue completamente recto todos los días de su vida. Vean cómo el lenguaje que se usaba dentro del mundo judío en ese tiempo para referirse a Abraham.
Así que cuando Pablo trae este ejemplo, lo está haciendo con la palabra, pero también lo está haciendo con una intención bien clara. El que ustedes llaman padre según la carne, ¿habrá hallado él que se puede ser justo en base a las obras? ¿Habrá hallado él una solución a esta imputación de un pecado y de una naturaleza que nos aleja de Dios? Pablo, a través de ese argumento, estaba luchando con la idea con la cual todavía nosotros estamos batallando en el siglo XXI. Creemos que hay una posibilidad dentro de nosotros, en base a nuestras acciones, esfuerzo o capacidad para llegar a salvarnos a nosotros mismos. De poder decirle a Dios, Dios, mira lo que he hecho yo. De poder decirle, mira Dios, las acciones mías y eso me va a hacer una persona apta para estar en tu presencia. Pero él dice en el verso 2 que si esto fuera realidad, habría muchas razones para gloriarnos o jactarnos. Cuando creemos que esto es posible, iglesia, reflejamos dos cosas. Una ignorancia completa de quién es Dios, de sus atributos perfectos, pero también una ignorancia de quiénes somos nosotros, con la imputación de esa naturaleza pecaminosa y sus consecuencias. Si creemos que podemos ser salvos por nuestro propio esfuerzo, estamos ignorando quién Dios es y estamos minimizando las consecuencias del pecado que hay en nosotros. Te pregunto hoy, ¿has estado tratando de ser aceptado delante de Dios por tus propias obras o por tradiciones familiares? Yo tuve una abuelita que fue un gran ejemplo para mi vida, pero yo podía caer en el peligro de confiar en la fe en el Señor de mi abuelita como una forma incluso de ser acepto delante de Dios. Eso puede ser hoy para ti también, o por algún ritual religioso, o por alguna acción específica. A mí siempre me impresionaba cuando veía a Superman, cómo pasaba de ser Clark Kent, se quitaba los lentes y se convertía en Superman con una S bien grande aquí adelante y era el todopoderoso Superman. Yo creo que a veces podemos estar tratando de vivir de esta forma, con un traje que es externo, que parece poderoso, que nos peinamos el cabello hacia atrás como Superman, que todo parece indicar que va a salvarse él mismo y a salvar el mundo, pero realmente no hay ningún poder real dentro de nosotros para que eso sea realidad. Somos incapaces de ser aceptados delante de Dios en base a nuestras propias obras. Esa es la dolorosa incapacidad que nos presenta esa doctrina de la imputación, que nos presentan estos versos. Pero sigue hablando Pablo. Y fíjense que en la parte final del verso 2, después de haber dicho eso, él dice, ¿habrá hallado Abraham esto? Si lo hizo, se puede jactar, pero no para con Dios. Fíjense ahí en sus Biblias, lo pueden mirar. Pero no para con Dios. En otra versión dice, él se dio cuenta que Dios actúa de otra forma. Y dice el verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es ahí donde todo toma un giro completamente inesperado para el lector del primer siglo. Ese Abraham que parecía ser el modelo de ser declarado justo por obras, Pablo lo presenta ahora como alguien que también fue declarado justo por la fe. ¿Qué halló Abraham? Lo mismo que Pablo ha venido diciendo en el libro de Romanos. El justo por la fe vivirá. La justicia de Dios por medio de la fe para los que creen. Capítulo 3, verso 28. Concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Entonces, aquí Pablo está citando Génesis 15, 6. En Génesis 12 Dios le da la promesa a Abraham, haré de ti una nación grande, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Génesis 15 se lo repite y el texto bíblico dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia.
¿Qué halló Abraham? Que fue el hecho de creer en las promesas de Dios lo que hizo que él fuera declarado justo. No fue el hecho de estar practicando la justicia lo que llevó a Dios a premiarlo. Es un cambio completo de perspectiva. Un cambio completo de perspectiva. Dice que Abraham creyó. Y ese no es el creyó que muchas veces los latinos usamos. ¿Tú crees que puede venir a mi casa hoy? Yo creo que muchas veces demuestra una inseguridad más que firmeza. Pero aquí el creyó implica convicción, confianza en quien se está creyendo, en que el que lo dice es veraz y va a cumplir lo que ha dicho. Recuerden, este es un hombre de 75 años, ya llegando a los 100 cuando viene a cumplirse la promesa. Y él ha confiado, dice que creyó que estaba establecido como en algo, como yo me estoy apoyando ahora mismo de este púlpito. Y dice el verso que al él creer, ¿cuál es la segunda parte? Le fue contado. Como la idea de algo financiero y legal al mismo tiempo. Fue puesto en su cuenta, fue transferido, fue imputado, que lo usamos en nuestro lenguaje de hoy. Por gracia y a través de la fe, a Abraham le fue imputada la justicia de Dios. La imputación entonces es la idea de que la rectitud de Cristo es acreditada o contada a los que han puesto su fe y están unidos a Él. Decía un autor que la doctrina de la imputación enseña que en la justificación Dios imputa o acredita la justicia a aquellos que están en Cristo. Y de otra forma también inversa, los pecados de nosotros son imputados a Cristo. ¿Están entendiendo este glorioso intercambio que está sucediendo en este momento? En la cruz, nuestros pecados son puestos sobre Cristo porque Dios es justo. Y al mismo tiempo, la justicia de Cristo, su vida perfecta, su muerte en nuestro lugar, es puesta a nuestro favor. Ese es ese glorioso intercambio que se ve incluso desde el Antiguo Testamento en toda la palabra de Dios. Si vemos en Levítico 16, 21, que Eder lo leyó la semana pasada, venía el sacerdote, colocaba sus manos sobre ese macho cabrío, dice el verso 21, confesaba sobre él todas las iniquidades de los israelitas, todas sus transgresiones, todos sus pecados, lo ponía sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviaba al desierto por medio de un hombre, y el macho cabrío tenía sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria, y el hombre lo soltaba en el desierto. ¿Qué pasaba aquí? Aún desde el Antiguo Testamento había sombras de algo más grande que vendría. Pero ¿qué hacía el sacerdote? Ponía las manos sobre un animal, transfería los pecados del pueblo a ese animal, y el animal salía de la presencia de Dios y del pueblo para pagar la culpa por ellos. ¿Vieron cómo se va viendo la idea? También en Isaías 53, cuando Isaías estaba profetizando acerca de este Mesías, decía, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero ¿qué hizo el Señor? Hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Estamos imputando nuestra culpa al único que puede librarnos de esta enemistad que tenemos con Dios en Cristo. En el mismo Romanos 5, Pablo decía, tal como la transgresión entró por un hombre, así también por Adán, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O estamos imputados por Adán, o estamos imputados por Cristo. Por eso decía Juan en un momento, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Les acabo de decir mucha información hoy. Les acabo de dar mucha información aún desde el Antiguo Testamento, pero ese es un momento para que entendamos que esta verdad es gloriosa.
Esa es una verdad que necesitamos saborear, necesitamos celebrar. Como pueden ver ahí, el pecador imputa su pecado a Cristo en la cruz. Y Cristo en su misericordia imputa su justicia al pecador. Y ahora estamos vestidos con su justicia. Y respondemos la pregunta inicial. Ahora sí podemos presentarnos delante de Dios. ¿Es esa tu realidad hoy? ¿Es así que estás tú listo para enfrentarte ante el Dios justo y santo? ¿Vestido con su rectitud o vestido con el pecado que imputa Adán a nosotros? Fuimos condenados como pecadores. Todos nosotros aquí hoy, lejos de Dios, separados de Él, enemistados con Él, incapaces de producir nada que logre ser justificados delante de Dios. Estamos como pecadores imputados con la dolorosa incapaz de que no podemos justificarnos a nosotros mismos a causa de esos pecados. Y ahora se nos presenta la verdad gloriosa de que el Dios hecho hombre vino a la tierra a vivir la vida perfecta que yo no podía vivir, a tomar el lugar de castigo que con mi vida imperfecta yo no podía tomar. Y en la cruz, ¿saben qué pasa? La justicia de Dios y la misericordia de Dios se encuentran para que hoy tú y yo podamos ser aceptos delante de Dios. Ese es el gran y glorioso intercambio. Él se hizo pecado para que yo fuera a recibir su justicia. No hay nada más grande que esto en el mundo, mis hermanos. No hay nada más maravilloso que la verdad de que podemos experimentar paz. Podemos experimentar libertad. Podemos ahora ser nuevamente amigos de Dios. Podemos estar en una relación que sobrepasa incluso todo lo que podemos medir en este mundo porque es eterna. Y lo que Él hace aquí no es solamente que nos quita la culpa y nos deja en un estado neutro. ¿Saben lo que Él hace? Nos da la justicia de Cristo. Nos declara justos. En esta investigación que Pablo le pidió a ellos que hicieran, ¿qué halló Abraham? ¿Qué hallamos nosotros hoy también? Que nadie puede ser declarado justo por sus propias obras y solamente puede suceder a través de la gracia de Dios por medio de la fe. Hallamos entonces la realidad de que la rectitud necesaria para estar aceptados delante de Dios necesita ser imputada a nosotros. Tú necesitas ayuda hoy. Yo necesito ayuda hoy. Yo necesito un Salvador que tome mi lugar, el lugar que yo nunca voy a poder hacer con mis obras. Necesitamos ser imputados con su justicia, porque no hay nada dentro de nosotros que pueda ser como despertado por una meditación, o que sea dado por una negación, o por un amuleto, o por nada, o negarme a mis malos deseos, o de una demostración férrea de disciplina personal por un mes. Nada de eso me puede hacer justo delante de Dios. Y miren lo que Él sigue diciendo en el verso 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Pablo sigue ilustrando la misma idea de lo que se ha hallado en este experimento. Cuando uno hace un trabajo, existe la expectativa de que tú vas a ser remunerado. Uno firma un contrato, dice voy a trabajar 40 horas a la semana, firmo el contrato, me dicen que esas son las cosas que tengo que hacer. Si las hago, lo que se espera no es un favor, es que me paguen lo que tú me pediste que hiciera. Pero Él dice aquí, de nuevo, pero no para con Dios. En cuanto a la justificación, en cuanto a estar aceptos delante de Dios, el que es al que se le cuenta por justicia es aquel que cree en el que justifica al impío, que es Cristo. Y esa frase, aquel que justifica al impío, es sumamente increíble y yo diría que nos da mucho gozo y esperanza hoy. Dios perdona a pecadores. Él no anda buscando justos para premiarlos.
Él salva a pecadores, a los que revive de una tumba espiritual y les da una nueva vida y una nueva esperanza. Eso es lo que Él hace. Cuando tú ves esa idea, Dios perdona al impío, Dios justifica al pecador. ¿Qué produce eso en ti? Agradecimiento cuando tú miras tu corazón, o lo ves como injusticia, porque ¿cómo es posible que Dios perdone a alguien que actúa de esa forma? Podemos tener respuestas de diferentes maneras aquí. Y Él decía en los versos 7 y 8, lo pueden ver en sus Biblias: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, cuyos pecados han sido cubiertos. El hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. En esos versos 7 y 8, Él cita a David. Dos grandes de la fe judía, Abraham y David, ambos decían: nosotros solamente podemos ser perdonados por una obra que hace el Señor, que no podemos hacer nosotros. David decía: el pecado ha sido perdonado, el pecado ha sido cubierto, el Señor no lo tomará en cuenta. Hay una admisión entonces en todo este proceso de que yo no hice nada para lograrlo. Pero también hay una admisión de que hay muchas razones por las que yo merezco el castigo de Dios. Es mucho más fácil entender ese regalo de gracia cuando entendemos que somos pecadores que necesitamos un Salvador. Y yo me ponía a pensar en todo esto que estamos discutiendo hoy. Y me puse a pensar en esta imagen ficticia. Pero imagínense que aquí entre ahora mismo una persona que diga: yo tengo la respuesta a lo que Pablo preguntaba, de qué fue lo que halló Abraham. Yo tengo la forma de demostrarle a ustedes que uno puede ser justo delante de Dios. Y esa persona dice: mi nombre es Luis. Mi nombre es Luis y mi apellido es Moralista. Luis Moralista se sienta aquí al lado de Carlos y Brian y dice: a través de mi vida, aquí lo hace en voz alta, no necesita micrófono, y dice: a través de mi vida, yo, Luis Moralista, he demostrado que soy un hombre de bien. Yo he hecho un buen nombre. Mi familia es conocida en todo Greenville. Tengo una familia ejemplar, ayudo a otros en necesidad, dono de mis ingresos a obras de caridad. Entiendo que esos juicios que se presentan en la Biblia son para personas muy malas. Pero yo realmente no caigo dentro de esa categoría en el día de hoy, como pueden ver. Entiendo que cuando me comparan con otros, incluso con los que están sentados aquí al lado mío, puedo decir que yo, en base a lo que les he dicho, me he ganado el derecho y soy merecedor de ser llamado y declarado justo delante de los ojos de Dios. Y se sentó y se quedó escuchando. Yo le diría a Luis Moralista hoy, de acuerdo a lo que vemos en esta maravillosa doctrina de la imputación, es: Luis Moralista, tú necesitas ser salvo de las buenas obras que tú crees que te hacen salvo. Tú necesitas entender que no hay ninguna buena obra por sí sola que pueda darte entrada ante el trono de la gracia. Luis Moralista, tú necesitas seguir haciendo las buenas obras, pero hacerlas de una forma que sean en obediencia y en agradecimiento a Dios, y no como una escalera que tú subes para llegar a una posición alta y llegar al cielo. Muchas veces no lo decimos de una forma tan elocuente como Luis Moralista, pero lo vivimos con nuestras vidas cada día. Podemos estar hoy engañándonos a nosotros mismos, olvidando que hemos sido imputados a la condenación y tratando de lograr por nosotros solos, en base a diferentes formas y cosas, ser aceptos delante de Dios. ¿Cuál es esa cosa para ti hoy? Decía un autor que estamos bebiendo aquí en Estados Unidos principalmente un cóctel que es una mezcla de la ética protestante del trabajo, el sueño americano y el evangelio. Y lo ponemos todo en una licuadora y lo que sale de ahí es un evangelio que se ha convertido: cree en él y tus sueños serán realidad en esta tierra.
pero no es la verdad que vemos aquí proclamada. Necesitamos un Salvador. Necesitamos alguien que impute una justicia perfecta para poder presentarnos y estar escondidos en Cristo ante los ojos de Dios. Y miren cómo en sus Biblias no están los slides, pero mírenlos, o sí están los slides. Romanos 4, verso 23, que dice, y no solo por él, el final del capítulo 4, fue escrito todo lo que fue contado. No solo fue por Abraham, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De forma especial y majestuosa, Pablo ahora conecta todo lo que ha dicho acerca de Abraham a sus lectores y a nosotros también hoy. Toda esta obra de Dios en la vida de Abraham es también para nuestro beneficio. Y quiero parar y decir esto. Quizás la primera vez o estas últimas 6 semanas han sido una pesadilla donde tú dices todos estos términos tan raros de expiación, propiciación, justificación, reconciliación. Me voy a volver loco. ¿Qué quiero decir? Todas son verdades maravillosas y especiales, pero ninguno de nosotros se tiene que saber todo este lenguaje de memoria para presentarnos delante de Dios. ¿Saben lo que sí se requiere? Alguien que ha dicho, necesito ayuda, necesito un Salvador. No puedo seguir toda mi vida caminando como si nada está pasando y estoy imputado a una condenación eterna. Necesito ser librado de eso y la única forma es como dijo Pedro en un momento en el libro de Hechos, no hay salvación en ningún otro que no sea en Cristo. Lo único que yo te puedo pedir al final de esta serie es acude a Cristo hoy. Acude a los pies de esta cruz. La salvación es un regalo, no es un premio. La salvación es un regalo que Dios nos da por gracia, por medio de la fe, a través de la obra de Cristo, no es un premio. Pasamos de una dolorosa incapacidad a un glorioso intercambio. De la misma forma que Abraham miraba hacia el futuro, a la promesa que Dios le había hecho, nosotros miramos hacia atrás hoy, hacia la cruz. ¿Y saben qué podemos ver? Que lo que Cristo ya ha hecho es el sí y el amén de todas las promesas que se habían hecho anteriormente. Su obra en la cruz tomó nuestro lugar de castigo, resucitó para darnos vida eterna. Es el medio por el cual Dios nos da su gracia. Y nosotros, ¿qué hacemos hoy? Respondemos en fe. Nosotros también hoy podemos ser declarados justos. Tú también puedes ser perdonado. Tú también puedes creer en la promesa de Dios de que Él nos saca de la tumba espiritual y nos da vida en Él. Nosotros también podemos poner nuestra fe en Cristo. No importa de dónde vengamos. No importa quiénes seamos. Quizás hoy tú puedes decir, no hay forma de que yo sea acepto delante de Dios porque yo sé quién soy. Sabes que Él también lo sabe. Y aún así, Él perdona a pecadores como tú y como yo. O quizás puedes estar hoy pensando que en la vida ejemplar que tú has llevado, tú no necesitas a Dios. Sabes que lo necesitas también. No hay salvación fuera de Él. Nosotros también hoy podemos poner nuestra fe en Cristo, venir a Él, y te quiero decir, su sacrificio es suficiente. Y como hemos celebrado en estas semanas, soy reconciliado, ya no soy un enemigo. Soy redimido, ya no soy un esclavo del pecado. He sido justificado, ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Por medio de la propiciación, la ira de Dios ha sido apaciguada. En la expiación, mi deuda ha sido cancelada al Él tomar mi lugar. Y hoy estamos viendo ese glorioso intercambio donde le doy mi pecado y Él me da justicia. ¿Qué mejor negocio que ese? ¿Qué mejor forma de recibir esa gracia de Dios? Y quiero terminar hoy diciéndote 3 cosas. Admite, vive y anhela. Admite que necesitas un Salvador.
que no podemos seguir viviendo el aquí y el ahora como si esto es todo. Realmente hay una eternidad que podemos vivir en Cristo o en condenación. También te digo, si ya la justicia de Cristo ha sido imputada a ti, vive como Él vivió, muriendo al pecado cada día. Y cada uno de nosotros sabe esa lucha que tenemos en esta tierra. Vivamos amando lo que Él ama y perdonando como Él perdona, incluso a otras personas. Y anhelemos con gozo la promesa de que nos espera un futuro glorioso, alejado de la maldad y el pecado. Y si pueden ir en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 21. Quisiera que termináramos esta serie ahí, viendo todos estos ángulos de una sola obra de redención, que es a través de Cristo. Lo hemos visto en detalle, y miren lo que pasará un día. Un día, anhelamos con gozo esto, pero un día, aquellos que hemos sido redimidos, reconciliados, justificados, aquellos en los cuales su justicia ha sido imputada, miren lo que dice Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Verso 2, vi la ciudad santa. Verso 3, oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios, su morada, está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Todas estas semanas hemos estado diciendo, estamos separados de Dios fuera de Cristo. Y aquí concluye toda la historia de nuestra, si estamos en Cristo, diciendo, Él es Dios entre ustedes, con ustedes, y Él habitará con ustedes. Y termina diciendo en el verso 4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni duelo, ni clamor, ni dolor. Es mi oración que esa sea tu realidad en ese día. Y si hoy estás pasando por dificultad, si hoy quizás has estado tratando de lograr la salvación por ti mismo, o si quizás hoy ni siquiera habías entendido que necesitaba un Salvador, te pido que acudas a Él. Te lo ruego, más bien, te lo ruego. Si necesitas hablar más, habla conmigo al final, habla con Eder, con Raúl, con Boris, Carlos, todos. Hay mucha gente aquí que puede explicarte esto en más detalle porque hemos experimentado el lenguaje de la salvación siendo escrito en corazones separados de Dios. Pero entiende esto, necesitas un Salvador, no es un premio, es un regalo y lo hacemos por medio de la fe. Pon tu fe en Él hoy y arrepiéntete de tus pecados. Gracias, Señor, te damos por tu gracia, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque aun cuando no lo merecíamos, Cristo cargó con nuestros pecados y lo hizo una vez y por siempre. No necesitamos sacrificios de animales. No necesitamos repetir un ritual para ser salvos. No necesitamos, Señor, de un intermediario humano para ser salvos. Solamente por la obra ya consumada de tu Hijo podemos experimentar esta paz. Y te pido, Señor, que esta sea una iglesia llena de personas salvas, llena de personas que han entendido este evangelio y ahora viven vidas en buenas obras que fluyen de un corazón transformado. Te damos tantas gracias, Señor, porque todo esto es inmerecido. Gracias, Señor, por este regalo. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo